Hola a todos, bienvenidos al programa favorito de Carmen Hertz. Estamos transmitiendo en Les Funades, como siempre, todos los domingos a las 12, compartiendo con ustedes, con nuestros tan fieles seguidores. Hoy ha sido una semana bastante interesante, por no decir menos, muy movida con respecto a lo que está pasando en Europa, entre Putin y Ucrania, la invasión que se ha visto. Por lo tanto, tenemos un programa muy especial en el que vamos a estar compartiendo con mi queridísima amiga Tatiana Domnikovska, que seguro la conocen por el capítulo anterior, en el que conversamos un poco sobre cómo fue su proceso de migración a Chile, lo que fue vivir en la Unión Soviética. Así que si no lo han visto, están más que invitados. Como siempre, antes de empezar, agradecemos a todo el equipo técnico que está detrás, a Tomás, a todo el equipo del Nacional Libertario. Un saludo al Partido Libertario también de Chile. Ojalá se puedan unir pronto, ya que pronto estará dentro de la página del CERVEL. Y hoy vamos a estar conversando, además de con Tatiana, vamos a tener un contacto con una nacida en Ucrania, pero que migró en el año 2006 acá a Chile. En estos momentos se encuentra en Miami, pero como comprenderán, tiene mucha familia en Ucrania, así que nos va a contar un poco su opinión, su perspectiva, cuáles son los testimonios de sus familiares allá, cuál es su punto de vista con respecto a esto. Así que va a estar muy interesante el programa de hoy. Pero antes de comenzar, queremos también mandar un saludo a todos los periodistas que están tan preocupados también del conflicto en Ucrania, que claramente no es menor, pero que por alguna razón han obviado durante todo este tiempo lo que está sucediendo en la Araucanía, lo que parece tremendo, ¿no? Así que, bueno, un saludo a ellos, también a todos los flanes de Chile Vamos, que como acá comentamos con un amigo, son unos flanes veganos. Si se preguntan por qué vegano, porque se hacen sin huevos, ¿no? Así que también les mandamos un saludo a todos ellos junto a nuestra queridísima Carmen Hertz y a nuestro funado de la semana, que es el profe Campuzano. Pucha que le está pasando mal el muchacho, ¿ah? Pero bueno, ya para ir, antes de empezar con una pequeña nota que hicimos en las protestas que se llevaron a cabo hace poco en frente de la Embajada de Rusia por parte de los migrantes ucranianos y sus compatriotas, ya sea de Bielorrusia o los países cercanos, vamos a revisar unos tweets que la verdad han sido, por no decir menos, llamativos. Acá lo voy a compartir, si me dan un segundito. Acá. Partamos con este. Como siempre, una mujer brillante, ¿no? Que no nos deja de sorprender. Ya se está viendo, ¿verdad? Sí. Ahí me pueden decir si se escucha bien a todo esto, muchachos, en los comentarios. Ustedes saben que los leemos. Natalia Valdebenito, con respecto a la guerra en Ucrania, comenta en Twitter que a los hombres no les bastó con acabar con el planeta. Medirse las porongas es siempre más importante que la vida de las personas. El mundo de los hombres. Aquí está. En guerra otra vez. Justo cuando más vulnerable estamos. Justo cuando hay mucho por hacer. Yo creo que una pregunta que se le debería hacer a Natalia, esta mujer brillante, es ¿qué es lo que piensa ella? ¿Cuál cree que ella ha sido el rol de las mujeres durante todo este tiempo? ¿Cuál es el rol de la mujer que ha hecho ella en este mundo? ¿Tan insignificante ha sido su trabajo, su influencia en el mundo actual como para intentar desprenderse y hacer política de parte de un hecho tan lamentable como es el inicio de una guerra? Bueno, sería interesante preguntarle su opinión. ¿Qué conoce de la historia? Porque parece que no conoce mucho con respecto a la influencia que han tenido las mujeres en los gobiernos a lo largo de toda la historia, partiendo incluso de Atenas, si nos podemos remontar. Así que bueno, un saludo para ella también, que seguro está viendo este programa con mucho agrado. También queremos ver el otro tweet de también otra persona brillante, ¿no? A ver si me dan permiso, que según entiendo también fue comentado por Johannes, pero que no deja de ser, ¿no? Creo que es importante seguir revisándolo. Marta Lagos, o como yo le digo, Marta Lagunas, porque parece que cuando le dan sus lagunas mentales se le ocurre meterse en Twitter y escribir estas estupideces. Dice, esta guerra es una guerra hecha por varones, no por mujeres, donde mueren los soldados, que son hombres, no mujeres en su inmensa mayoría. La guerra también hace retroceder la lucha por la igualdad de género y nos retrotrae a un mundo pasado. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ahora uno se pregunta qué es lo que propone Marta. Tal vez propone paridad en los cupos de los soldados que vayan a morir en la guerra, paridad de muertos, como mencionó Johannes, o también podemos llevarlo al escenario actual. ¿Por qué no hacemos también paridad de vagabundos? Porque el 80% de las personas que están en situación de calle a nivel mundial y también en Chile son hombres. Entonces uno se preguntará, ¿será este sistema patriarcado que está sometiendo a la mujer de manera injusta el que está provocando esto?
También así podríamos seguir con muchos otros datos. Tal vez deberíamos empezar a aplicar la eutanasia a mujeres que superen la expectativa de vida promedio de los hombres, porque ellas también viven más. ¿Por qué no partir por la jubilación? Entre muchas otras cosas. La señora Marta es una cosa impresionante que se dedica a hacer encuestas, ¿no? Pero bueno, no le vamos a dar mucha cabida a estas personas que ya sabemos que tienen más relevancia de la que les debería corresponder en un mundo razonable. Y vamos a empezar con este programa en el que vamos a hablar con personas que han vivido en estas culturas, en estos países distintos. Como saben, todos los países tienen una cultura distinta, por más cercano que sea, y en este caso lejano. Así que vamos a hablar con Tatiana y con este contacto que tenemos de esta ucraniana que está en estos momentos en Miami. Pero antes vamos a hacer un pequeño compilado porque Les Funades no se guarda nada y decidimos ir al lugar de los hechos. No a la guerra en Ucrania, pero sí fuimos a la manifestación frente al consulado de Rusia acá en Chile. Así que, si le pido permiso a estudio para que pueda poner el Tras de la declaración video, de guerra y me voy a poner los invasión audífonos de Putin a Ucrania, hemos decidido venir a entrevistar a los participantes de la manifestación que se está llevando a cabo afuera del consulado de Rusia, acá en Santiago de Chile, en Vitacura. Acompáñanos. Hola queridos amigos de la libertad, estamos ahora en este momento en una protesta en frente de la embajada de la Federación Rusa, acompañando a nuestros hermanos ucranianos. Hoy día en la mañana, sin ninguna razón aparente, se realizaron los bombardeos aéreos de las ciudades pacíficas ucranianas. Hay mucho dolor, hay muchas lágrimas. Tengo una mamá de 85 años que está llorando en su casa porque la vez pasada que vio a alguien invadir nuestras tierras eslavas eran los alemanes nazis. Y ahora son los rusos invadiendo a sus hermanos eslavos, los ucranianos. Basta de totalitarismo. Lo único que importa ahora en el siglo XXI es la vida humana, la felicidad. Todos tenemos que vivir en paz. Cada uno de nosotros tiene ahí familia. Hoy fue muy dura la mañana cuando supe la noticia. Primero llamé a mi familia para ver qué está pasando. No está muy buena la señal, está cortando de vez en cuando. Yo tengo mis emociones congelado hoy, totalmente. Lloré, llamar a mis amigos, mis padres y amigos tranquilos, porque ucranianos una nación muy fuerte. Y muchos años nosotros vivimos con eso, muchos ataques, información y militar de Rusia, nosotros país, y mucho mentira y son muy grande presión moral también. Yo lloro todos los días porque yo no quiero una futuro para mi bello país como Siria yo lloré que fue algo en Siria porque yo soy arquitecto, designer y yo sabe historia de arquitectura y yo pienso que es problema no solo para Ucrania o Siria, es problema para todo el mundo porque Ucrania tengo una historia de 1000 años y media. Últimos 10 años nosotros país muy bello, mucho business, yo tengo en Ucrania organización pública para ayudar niños pequeños sin padres. Putin siempre mentira que nosotros país nazismo, criminal o algo, es no verdad. Y eso fue el video, muchachos. Y acá quizá no se dieron cuenta, Hola. pero ya estamos en presencia, algunos igual ya lo notaron, con mi querida amiga Tatiana Dominikovska. Y con Patricia, por lo que veo. Patricia se sumó. Patricia, ¿nos escuchas? Hola, sí, los escucho, perfecto. ¿Y Hola, ustedes? Pati. Bien, estás, perfecto, excelente. Hola, qué Qué gusto bueno verte. verlos.
Sí, Patricia. Bueno, acá ya están notando también, a Tatiana ya la conocían, así que ya la están piropeando acá, que está guapísima, que no sé qué. Así que ahí hay un par de pretendientes. Bueno, para quienes no saben, estamos acá con Patricia Correa Polishchuk, ¿no? ¿Lo Polishchuk. pronuncié bien? Polishchuk. Polishchuk, sí, Perfecto. muy bien. Ella nació en Ucrania en 1976, ¿verdad? Ella Sí. estudió y vivió allá, al igual que Tati, en lo que se podría decir la Unión Soviética. Después viajó a Chile del 92 al 95, volvió a Ucrania y finalmente regresó a Chile para quedarse en el año 2006. Ella terminó estudiando acá Derecho de Internacional Privado en la Universidad Católica de Valparaíso. Tiene diploma en Derecho Inmobiliario, en Derecho contractual, extracontractual. Tiene un magíster en Derecho Procesal hecho en Argentina. Tiene un currículum enorme, ¿no? Además de una tremenda experiencia que es la vida de cualquier migrante. Ahora ya, por lo que tengo entendido, me puedes corregir, Patricia, estás trabajando en una empresa que también ayuda a asesorar a migrantes con respecto para orientarlos, digamos, a cómo funciona la ley acá, cuáles son sus beneficios, cuáles no, etcétera, ¿verdad? Ídolo, sí, hace mucho tiempo, no sé si se puede averiguar según el artículo o mi currículum, siempre he trabajado como voluntaria, siempre ayudando a las personas en muchos programas chilenos, de hecho, también, como uno de aquellos es programa de Ministerio de Salud, Babel. Es para las personas que no hispanoparlantes ayudar en la primera atención médica en Chile. Que nadie se da cuenta que es tan difícil cuando tienes dolor de explicar a la persona, al doctor, para que te puedan ayudar. Y Chile descubrió ese problema, un gran problema, y nosotros somos participantes de este programa desde el año 2014, claro. 2013 que inició. Y también en extranjería, trabajé en muchas partes como voluntaria y claro, es mi estudio jurídico, es empresa que se llama Migración Segura, que nosotros diseñamos porque tengo el ex cónsul, pero es una parte, así como hijo o hija, se puede decir, que está dedicado exclusivamente a todo lo que significa migrar de un país a otro, todo lo que significa lo problemática. Hay muchos migrantes ahora en Chile, pero aparte de eso, nosotros ayudamos a la compañía extranjera de migrar. Eso también es importante. Sí, no, y es muy importante lo que tú mencionas, porque a veces uno no se lo imagina, y es divertido porque a mí me tocó también migrar. Yo viví un tiempo en Australia y me pasó lo mismo. Cuando iba a atención médica, yo creía que hablaba un poco de inglés hasta que te enfrentas al inglés australiano. Así que, claro, era muy difícil explicar y entender lo que me estaba diciendo el médico. Así que, no, muy interesante estas cosas que a veces la gente no tiene conciencia o, claro, no está al tanto de esto, del proceso del inmigrante. Y además, ahora que seguramente se está dando, bueno, ya son 110.000, creo, refugiados los que se reportan de Ucrania que están viajando a Occidente, ¿no? Al resto de Europa, a otros países, no sé exactamente cuáles, me imagino. 300.000 ya. Polonia, Hungría. 300.000. Mira. Ya van 300.000, según el último reporte del comisario de Unión Europea. Bueno, acá estamos con tu amiga Tatiana, mi amiga también, así que la invitamos porque creo que va a ser interesante. A uno se le pueden escapar ciertas preguntas que uno no se le ocurren por desconocimiento, así que ella me va a estar ayudando acá para conversar contigo, Patricia. Muchas gracias una vez más por unirte. Yo sé que estás de vacaciones allá en Miami. Qué lamentable que te pase esto en tus vacaciones, porque me imagino que aún tienes familiares y amigos, o al menos seres queridos allá en Ucrania. Ítalo, para todos lo que pasó es un shock. Nadie podía creer que esto puede pasar ahora en el siglo XXI. Claro. Nadie. De Europa, además. Y nosotros estábamos en pleno crucero, llegando a Cozumel, y de repente mi hermano me despierta así a las 6 de la mañana, Pati, empezó la guerra. Y le dije, no lo puedo creer. Es que hasta el último momento tú piensas, sí, se puede ajustar de alguna manera, pero jamás que alguien va a entrar a tu país, se van a empezar la guerra. Claro. La guerra dentro. Yo puse mi comunicado porque también soy presidenta de la Cámara de Comercio Chileno-Ucraniana. Se contactaron conmigo inmediatamente, salimos con el comunicado indicando que nosotros repudiamos cualquier tipo de agresión y menos ahora en el siglo XXI iniciar la guerra en el corazón de Europa. Es corazón de Europa. No estamos hablando de, bueno, totalmente guerra, eso no es bueno para nadie. Para absolutamente. Nadie. Ahí no gana nadie.
Es terrible porque se empieza a realizar un contexto en el que se empiezan a juntar muchos ingredientes que son o han demostrado ser catalizadores en guerras anteriores, como es un debilitamiento del comercio a nivel global por el tema de las políticas implementadas durante la pandemia. Yo quisiera también escuchar tu punto de vista con respecto, desde el punto de vista legislativo, porque según las razones de Vladimir Putin, es este avance de Occidente a través de la OTAN, que es cierto que habían prometido no seguir integrando países digamos, limítrofes a Occidente, a esta asociación, ¿no? Y él, bueno, denuncia esto y dice que estos son sus motivos finalmente, que también hay una historia en la que él fue aliado de Alemania y fue finalmente traicionado por la Alemania nazi en ese tiempo, no él, pero digamos la Unión Soviética, ¿no? O sea, la Unión Soviética partió con un pacto de Molotov-Ribbentrop, que era más que cualquier otra cosa, era un acuerdo amistoso de cómo van a repartir Europa. Claro. O sea, de hecho, lo que se especula hasta la fecha, que Hitler atacó porque en una semana más estaba atacando Stalin primero. Ah, mira, qué sí, interesante. existe, bueno, historia se dio como se dio, pero existe este tipo de teoría un poquito conspiranoica. Es muy interesante también porque finalmente la historia la escriben los vencedores, como se dice el viejo dicho. Bueno, entonces, hurgar por allá, claro, pero por algo pasó el hecho que cuando Hitler empezó a invadir Polonia, Stalin empezó a invadir las tierras que pertenecían a Polonia, desde en este caso, porque Bielorrusia y Ucrania estaban divididos entre de este y oeste, y la parte de este pertenecía, digamos, a los soviets y la parte occidental, claro. Bueno, sí, pertenecía a Polonia. Entonces empezaron a invadir esas partes y también invadieron los países bálticos. Entonces, de acuerdo a ese pacto Molotov-Ribbentrop, partió todo lo que conocemos como Segunda Guerra, pero era acuerdo amistoso, insisto. Y bueno, una vez también uno no sabe quién traicionó a quién, era como la competencia entre la serpiente y... Exactamente. Exacto. Y bueno, y termina pasando lo mismo, hay fue posterior a la Gran Depresión, que también hubo un debilitamiento del comercio a nivel internacional. Entonces, me gustaría saber también tu opinión, Patricia, con respecto a esto. ¿Qué opinas sobre la estrategia utilizada o los hechos o lo que hizo la OTAN, digamos, agregando estos países que supuestamente no iban a agregar? ¿Cuál es la visión tuya desde el punto de vista legal? Y, por supuesto, también queremos escuchar el testimonio de tu familia que está allá. ¿Qué te han dicho ellos? ¿Qué es lo que han visto? Porque una guerra es siempre muy lamentable. Muchas gracias, Ítalo. Solo para entender un poco el contexto, como ahora todos los abogados internacionales dicen, ese es el momento, es nuestro momento. Exacto. Hay que revisar la historia de cómo nació post Segunda Guerra Mundial. Obviamente que todos los países participantes estaban creando un órgano para no repetir lo mismo que sucedió. Este es como el órgano que va a prevenir cualquier tipo de agresión. Ahora hay que entender que a esta unión, a la OTAN, se suman los países en forma absolutamente voluntaria. No hay nadie que esté presionando, porque además por membresía hay que pagar. No es tan fácil. O sea, ya somos de OTAN. No es gratis, claro. No, nadie te obliga tampoco. Tienes derechos y tienes responsabilidades, como en cualquier tipo de acuerdos. Si nosotros entramos a este organismo, significa que nosotros asumimos todas las consecuencias. Si es que hay guerra en alguna parte del mundo, tenemos que ir para allá también prestar ayuda. Entonces, los países tienen que entender muy bien a lo que vamos. ¿Queremos ser parte de este club o no? Entonces, la OTAN está creado, no es que alguien está empujando, oye, sería bueno que Ucrania entre a la OTAN. No. Obviamente la decisión es política, pero también se pregunta al pueblo qué es lo que quieren. Por ejemplo, el Maidán del año 2013, mejor dicho, ¿por qué pasó? Porque no querían entrar a la Unión Europea. Porque rechazaron, no, sabes que nosotros no vamos a seguir con el acuerdo de Unión Europea. Ahí los jóvenes estudiantes se levantaron y dijeron, pero ¿cómo? Si nosotros queremos ser parte de Europa. Exacto. No queremos ir atrás, queremos ir adelante. Yo tengo un poco mi teoría de que
quizás están tratando de restablecer Unión Soviética, pero así como a la fuerza. Esa Esa es es mi idea. esa es como la ilusión y Sí. idea fix de No, Putin. Sí, al final en su cabeza KGB o Imperio Ruso, yo te diría que va hasta más allá de la Unión Soviética. Yo creo que está soñando con el Imperio no, Ruso en sus fronteras del siglo sí, XIX. entiende, existe así como contrapropuesta a la OTAN, es Rusia, por ejemplo, Kazajstán, Exacto. Uzbekistán, Bielorrusia, están tratando de poner como algo opuesto. Pero ucranianos quieren ser parte de Europa y además Ucrania no es un país bélico. ¿Cuál es el problema? Muchos de nosotros estamos diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros decidimos de eliminar todas las armas nucleares? Y en esta decisión, cuando se acordó que todos los países que fueron parte de este acuerdo van a defender a Ucrania contra cualquier agresión. Es por eso que Ucrania están ahora exigiendo, ustedes prometieron primero, no atacar a Ucrania y segundo, siempre protegerlo. Y el Claro. OTAN, ¿por qué el OTAN? Porque OTAN tiene fuerza para proteger y ahora tenemos dos grandes fuerzas. Y de estas fuerzas está participando obviamente Ucrania, se quedó como en el medio. Claro. Sí, así es. Y ahí pasó quién ataca primero, pero yo no creo que OTAN No, yo creo que atacaría, porque hace mucho tiempo hay muchos países que entraron a OTAN, tal como Lituania, Estonia. Letonia. ¿Existe algún peligro para Rusia? De No. hecho, sus fronteras, si tú miras el mapa, Estonia está prácticamente enfrente de San Petersburgo. Si el argumento es que nos dan miedo los misiles nucleares cerca de fronteras de Rusia y principales ciudades, llegan Claro. más rápido desde Estonia o Letonia que desde Ucrania. Entonces, es un nonsense. Este argumento es absolutamente falso. No Claro. tiene lógica. No tiene Bueno, ahí lo- fundamento lógico para Ahí decir, lo estamos viendo en el mapa, por Sí, ejemplo, para que se o puedan sea, ir orientando quienes nos están viendo. no sé si puedes ampliar un poquito el mapa para... por ejemplo, si ves limítrofe, los países limítrofes con Rusia, ahí aparece Estonia, Letonia, Lituania. Estonia y Letonia son parte de OTAN. Exacto. Claro. Bueno, y lo que tú mencionaste con el tema de la voluntariedad por parte de los gobiernos soberanos de cada país fue el mismo argumento que entregó Suecia y, si no me equivoco, Finlandia, que también están siendo invitados a unirse a la OTAN. Y Rusia, el Kremlin, también amenazó de que iban a tener que tomar medidas político-militares en caso de que así fuese. Es bien interesante. Me pregunto, disculpa, Sí. es ahí donde me pregunto, ¿cómo yo puedo amenazar a una persona de tomar una decisión deliberada? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En Así, base de cuando qué? tú eres un autoritario, totalitario, déspota, tirano, eso es lo que haces, Pati. Bueno, Estamos tampoco... hablando de un dictador, muy bien dicho. Claro. Estamos hablando de un dictador que se asoció con otro dictador que tiene de rehenes a toda la población de mi país, Bielorrusia, como pueden ver también país Lukashenko. limítrofe con la Ucrania. Entonces ahora nos estamos todos muriendo de pena y de vergüenza porque los misiles rusos llegaban también desde territorio bielorruso. Por algo Volodymyr Zelensky no quiere ir a Bielorrusia a hacer negociaciones. Claro. Tatiana, te actualizo un poquito, porque como yo estoy más viviendo eso minuto a minuto. Sí, de hecho, mis vacaciones se fueron muy lejos. Sí, me imagino. De verdad te compadezco, Pati. Bueno, han sido días horribles para todos nosotros. Allá. Está mi sobrina allá de 19, va a cumplir 19 años este año, entonces nosotros pensando, ya están bombardeando, ¿cómo les vamos a sacar? Porque ella tiene también pasaporte chileno, ¿cómo les vamos a sacar? Si alcanza a llegar a... Lo mismo yo con mi familia, sí. Claro, entonces cada minuto estamos con distintas informaciones por parte de parientes, de amigos, y ahora, según lo que yo tengo visto y según los canales oficiales, va a haber un encuentro diplomático entre la delegación rusa y ucraniana en la punto limítrofe en Bielorrusia. Y por este tiempo va a cesar el fuego por el momento, según que le dio seguridad, o vamos a creer la palabra, aunque no hay mucha credibilidad. No hay mucha credibilidad ya. De Claro. una persona loca tú puedes esperar cualquier cosa en realidad. Así que... dijeron que van a cesar el fuego por este momento. Y sí va la delegación. Van a las dos delegaciones. ¿Por qué lo digo? Porque aparte del canal oficial, se dieron cuenta que están trayendo las armas nucleares. Sí, también. Y quizás
Claro, yo entiendo la sensación, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vale la pena ir a conversar con la persona que te tiene la pistola aquí en la cabeza diciendo, oye, Exacto. conversemos? Así, vamos a negociar, pero Pero somos hermanos, claro, así Claro, como claro. conversamos, somos pueblo de hermanos. sí, Es como ex marido, o sea, la analogía más cercana que yo tengo, Claro. que es como cuando ex marido, psicópata, persigue a su ex mujer, obligando a estar con él. Y ella tomó la decisión de separarse de él, no quiere nada con Claro. él, quiere ya estar con otro La pareja compadre. tóxica. Claro, y él la persigue así como, oye, pero si yo te amo, tú eres mía, no, y ella, no, por favor, suéltame. No, si eres mía, voy a mantenerte en mis brazos, aunque sea a fuerza. Eso es Rusia con Ucrania. Además, Putin con Ucrania tiene una obsesión. Es una obsesión verdaderamente porque si bien siempre se habló de 3 países eslavos hermanos, que era Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Ujú. Entonces, Bielorrusia está como país tomadísimo por Lukashenko, son primos hermanos gemelos separados al nacer con Putin. Entonces, Bielorrusia está en su scope, en su universo, está en su mundo ruso que supuestamente tiene en su cabeza. Pero Ucrania, como esta ex señora, decidió separarse, quiere ser parte de Europa, es parte de su autodeterminación. O sea, perdón la palabra tan progre como esta, pero es verdad. Pero es verdad. Claro. O sea, a diferencia de Bielorrusia y a diferencia de Rusia, Ucrania, a pesar de ser país tal vez con PIB no muy grande todavía, con predominación de sector estatal en la industria, con nivel de corrupción muy alto también, bueno, igual que en Rusia, en todo caso ahí no hay mucha diferencia, Bielorrusia igual, pero es un país donde rigen las instituciones democráticas. Nadie puede decir que Zelensky, por ejemplo, el presidente actual, fue electo o impuesto por alguien. Más del 70% de los ucranianos votaron por él. Y las elecciones en Ucrania son libres, no son falsificadas como en Rusia, donde Putin siempre gana con, no sé, 90, 102%, Claro. mejor dicho. Como Bueno, ya en Ucrania tuvieron Y un Lukashenko problema igual. en 2014, ¿no? Si no me equivoco, por las elecciones de 2000, o no, antes. No, te Que voy a hubo- explicar. Sí, No, sí, 2004. ahí Paquete. 2004. Sí, Eso, sí. que Y tuvieron que esa hacer de nuevo las Esa elecciones. era como la revolución Orgullosamente naranja, ¿no? puedo decir que yo participé, orgullosamente, porque para que entiendas que mi departamento se encontraba, Kreshchatik es la calle principal, es como Alameda, Ujú. y nosotros Apogeo. teníamos Pushkinska, es como a una cuadra. Entonces, cuando empezó Maidán, el primer Maidán, justamente por falsificación de las elecciones, porque nosotros entendíamos que una persona no puede ganar esas elecciones si nosotros estamos, si la mayoría del pueblo no quiere. Y claro, nosotros no entendíamos por qué un candidato a presidente es condenado 2 veces, una vez por violación y otra vez por robo con violencia. Difícil ser candidato Claro. presidencial con estos antecedentes, pero sin Bueno, acá embargo, tenemos un mechero, por si acaso. Por si acaso, en Chile tenemos también sus casos. Así que no es tan extraño para nosotros. Pero, Sí. oye, muy interesante. Definitivamente en este conflicto hay múltiples elementos, ¿no? También, además del comercio, también hay un interés económico dentro de Ucrania, pasa el gasoducto, si no me equivoco, ¿no? Y tienen también son Sí. productores de otros minerales importantes. También Ítalo, está el te tema... pido, ¿Sí? disculpa, te pido por favor que muestre el mapa. Ah, De el nuevo. mapa. Puede ser Sí. allá producción. Perfecto. Y le voy a mostrar. Si te fijas, Ucrania, todo lo que es blanco entre Turquía y Ucrania, Crimea, es el Mar Negro, ¿cierto? Ujú. Ya. Si te ves, hay límites. Primero era opción de sacar Crimea. Me preguntan, ¿pero por qué lo entregaron? ¿Qué sé yo? Imagínate, Claro. hace 8 años atrás, cuando entraron a Crimea, nadie podía imaginar que cómo van a disparar contra la misma persona que habla el mismo idioma que vive allí. Entonces era Claro. como imposible. Imagínate que ahora en tu casa entra el vecino y dice, oye, préstame tu auto, y después se queda con el auto. Y tú nunca te imaginaste que eso puede pasar. Bueno, hay que fue Claro. peor, entraron a tu casa. Dijeron, desde ahora yo vivo en tu casa. Claro. Y ahora, cuando entraron, ya no es lo mismo. Ya si disparan de vuelta. Ahora sí que no es conflicto A así como quemarropa, a la buena. sí. No, ahora Claro. sí entendieron que nadie va a estar así como
tratando con vergüenza, o qué sé yo, oye, ¿sabes qué podría hacer? Podríamos reconocer algunas... No, ahora a defender nuestro país. Eso está. Lo que finalmente ahoga es que sea en el siglo XXI, para poner en contexto, porque también esto ha pasado antes en Rusia. O sea, cuando se instauró la Unión Soviética fue un poco el mismo tema, el vecino disparándote a ti. Sí, te podría nombrar las cosas, pero fíjate bien el mapa, volvemos al mapa. Fíjate, sí. Georgia, ¿ya? Georgia. Sí. Georgia, ya. Ahí fue el conflicto en el año 2008. Sí, o sea, agosto no es la 2008. primera vez que entraron, no es la primera vez que intentaron dividir el país, Abjasia, y ahí estaban los militares. Si te vas un poquito más a la derecha, donde aparecen, por ejemplo, Chechenia. O sea, no aparece acá en el mapa de parte de Rusia, pero sí está entre Georgia después, y Ucrania. Sí, Moldavia, parte, sí, límite entre Moldavia y Ucrania, Pridnestrovia. Dejaron un desierto allá. Eliminar la persona. Siempre están limitando el Mar Negro, ¿ya? Y Ucrania, para que entiendas, es uno de los 5 países que construye las naves espaciales. Claro. Es el segundo país más grande de Europa. Tenemos 45 millones de habitantes, no es un país chico. Exacto. Y ahora fíjate, Finlandia y Rusia, imagínate, antes era como toda esa Unión Soviética. Claro. Y cuando están diciendo ahora, me da mucha risa decir, ríndense, por favor, si ustedes no van a soportar contra Rusia, si un país potente. Bueno, recuerden Finlandia, en 1939. Sí. Claro. Lo exacto. Hicieron... Finlandia también fue atacado después de y vencieron. Pacto de Molotov-Ribbentrop. Ellos hicieron y nosotros con mayor razón vamos a hacer. Tengo plena confianza. ¿Sabes por qué? Porque ¿te acuerdas la situación en Chile cuando hubo un incendio en Isla Chiloé? ¿Ahora? Sí, hace poco. Sí. ¿Cómo te sentiste cuando viste que muchas personas empezaron a traer cosas así? Todo el Chile como empezó a levantar, a ayudar. ¿Te sientes orgullo, lágrimas así de felicidad, de emoción, de emoción de pertenecer a ese país? Claro. Ahora en Ucrania pasa lo mismo. Ahora hasta los niños están ayudando de hacer esa red de protección, las mujeres, todo el mundo se levantó, porque la gente normal, sin armas, paran los tanques, no tienen miedo porque están por defendiendo su libertad, defendiendo su país. O sea, de hecho, yo creo que gran error estratégico de Putin, porque hace tiempo que ya como que no vive precisamente en la realidad este compadre, yo creo que lo que le reportan sus concejales no coincide mucho con lo que vivimos de verdad. Entonces él pensaba que los tanques rusos van a entrar y van a encontrar a la población ucraniana con flores, con banderas, con globitos llenos de felicidad, abrazando a los libertadores, ejército libertador ruso. Y entraron y recibieron como yo escuché que todo lo que son indicaciones en las carreteras, todos están mandando así, sí, elegantemente diciendo a la cresta, ¿ya? Así, si vas a la cresta, a la derecha, si vas a la cresta, bueno, a la izquierda, además ya, en la cresta, o diciendo así, devuélvanse a Rusia, no sé, a 20 kilómetros, Rusia a no sé cuánto. La gente en Kiev, si tú ves algunas escenas, los recibían con Molotov, Pati. Es algo que para mí es dramático, ver a una capital europea bombardeada, a la gente, y tú ves que supuestamente los rusos dicen que solo atacan objetos como militares, pero es mentira, y tal vez su intención puede ser esa, pero no hay precisión. Entonces yo vi edificios residenciales destruidos por misiles, se reportan un montón de casos, y lo más terrible de todo, que están muriendo prácticamente niños, porque los soldados de ambas partes tienen 18, 19, 20 años, mayoría. Entonces, es algo inhumano, y ver además, o sea, yo entiendo lo que provoca este tipo de situaciones, donde tú, en vez de lamentar la pérdida de una vida, estás celebrando que mataste a un enemigo. Entonces, casi con
ambas partes, no, aquí matamos a tantos ucranianos, cuando hablan de ucranianos hablan de nazi, o sea, y uno dice, uno se comporta como nazi, Claro. Putin se comporta como nazi, invade como nazi, hace bullying a toda Europa como nazi, pero los ucranianos son los nazis. Eso es Bueno, propaganda pura, entonces... no hay que olvidar al principal asesor de Putin. Exacto, en sus sueños de geopolítica. Exacto, el filósofo, ¿cuál era el nombre, si me puedes ayudar? Alexander Dugin. Alexander Dugin. Sí, Que es el principal asesor de Putin, un nacionalista, neofascista, se podría decir. Sí, neonazi bolchevique. Es muy interesante leer los libros, obviamente invitamos a nuestros... a Carmen Herz. A Carmen Herz a leer uno de esos, que seguramente se lo sabe. Seguramente lo leyó. Sí. Y otra cosa también que me gustaría tocar, porque es un punto que yo sé que se genera mucha confusión, y el agrado que genera Putin dentro de los partidos más, tal vez, republicanos, de derecha, es justamente porque él se opone a esta idea del progresismo, ¿no? Del progresismo, del postmarxismo que estamos viendo que está azotando, y es gran parte de lo que ha permitido esta invasión de manera sin que participen el resto de los países. Ya no tienen ni siquiera la altura moral para decirle que no a Putin, porque realmente lo que han hecho con sus propios países, lo que hemos hecho en Occidente con nuestros propios estados, debilitarlo terriblemente, ¿no? Y la gente, hay que entender que Putin también se opone a esto justamente porque Dugin es su asesor, y porque, como él estuvo en KGB, sabe perfectamente a lo que llevan estas ideologías, que es un debilitamiento, un avance. Absolutamente, sí. Digamos, la percepción de soberanía vamos en a Occidente, descubrir ¿no? que ellos pagaron propagación de ideas de escuelas de Frankfurt por todo el mundo. Y por eso ellos no la dejan entrar, porque saben exactamente saben lo que perfectamente es. Lo que es, a lo que lleva. Lo han financiado. Basta ver la reacción de Europa y de los Estados Unidos, que es una vergüenza. Las sanciones que están tomando son ridículas. ¿Me entiendes? Y más aún pensando que en Europa, en vez de apoyar, nadie quiere ir a la guerra. Ok, lo entiendo. Pero tú no puedes decir que por el hecho de poner luces de colores de la bandera nacional de Ucrania, estás apoyando a un pueblo que fue invadido y que está en estado de guerra. Por favor, o sea, seamos un poquito más serios. Escuchando a Sleepy Joe, una vergüenza. O sea, no, ¿cómo llegamos a eso? Bien dice Ítalo. A ver, Patricia. No es tan simple. Claro, muchos me preguntan, pero ¿por qué? ¿Por qué Unión Europea no se mete? ¿Por qué no? Ya, mira. Lo que pasa es que todo el mundo, alrededor, nosotros vivimos como en una comunidad. Ya, imagínense como un edificio con departamentos. Departamentos son países. Y de repente un vecino empieza a pelearse, a agarrar a combo con otro vecino. ¿Qué pueden hacer otros vecinos del condominio? Se van a meter, no porque no saben qué pasó, pero cuando está este vecino loco que se está agarrando a combos, está quemando el piso y puede afectar a otros departamentos, recién ahí toman algunas reacciones. Eso es lo que pasa. Así entienden mis alumnos cuando estoy explicando qué es lo que pasa, porque siempre es bueno explicar con ejemplo así. Sí, si alguien en el departamento al lado se están peleando, no significa que yo del piso 3 o del piso 10 tengo que meterme, porque no sé qué es lo que está pasando. Sí, podría apoyar, podría llamar a la policía, podría llamar, no sé, para protección a las víctimas, bomberos, podría ir. Sí, pueden llegar las personas, pero yo no me puedo meter porque si no, a mí también me va a llegar un combo, podría ser lo más probable. O lo otro, si ellos tienen conflicto, ellos verán cómo resolver. Y según la convención, nosotros no podemos, o sea, como los países romanos que firmaron la convención, que está también relacionado con creación con el Tribunal Internacional Penal, ahí cuando dicen si es que alguien está cometiendo errores de genocidio, así que está pasando ahora, recién ahí los países no pueden atacar en forma inmediata, sino que pueden hacer todo el esfuerzo para juzgar a esa persona, ¿ya? Digamos al responsable. La verdad, si me preguntas, fueron responsables 3, quizás, sí, en 17 años fueron responsables nomás de allá y condenado a 3 personas, Milosevic, por ejemplo, uno de África, pero bueno, ahí donde están atacando, están tratando de resolver los conflictos a través de la forma jurídica.
No, yo entiendo que a cada uno le gustaría, oye, pero ¿por qué no van las personas? Europa toman más acción. Están tomando dentro de lo que está establecido en el marco legal. Ahora, ¿qué hizo el presidente? Euroburocracia es lenta, Pero sería bueno que, pero mira, funciona. sí, entiendo la frustración, pero por ejemplo, ¿qué pasó en Bielorrusia? Cuando ellos también estaban en contra de su presidente autoproclamado. Exacto. ¿Qué El pasó año con otros 2020. países? ¿Se metieron mucho? No. No, nadie se metió. Ya, hubo Todos algún expresaron preocupación. Claro, pero se metieron. No, ahora es distinto porque no sé cómo traducirlo. Хорошо помогать тому, у кого спина мокрая. Арно допомагати. В каком Voy a смысле tratar спина de мокрая? traducirte. Что это значит? Me están Bueno, matando acá. ayudar Ahí a no, la no tenemos persona. servicio de subtítulos, No, chiquillas, no, así yo que te voy a traducir como un No, es dicho. que, déjame Qué entender bueno, el concepto que yo te claro, traduzco. qué bueno ayudar a la persona la que está transpirando, trabajando. Entonces, vieron, si es que ucranianos van a tomar la iniciativa, no van a abrir los caminos así con flores, vieron Claro. que van a defender, bueno, podemos Sí, ayudar toda con su armas. idea de Blitzkrieg desapareció, claro. Claro, Entonces, 72 horas críticas. Eso es lo que dijeron. primeras 72 horas son críticas. Sí, ¿Qué es pasó cierto. con estas 72 horas? Se perdió el miedo. Pudieron organizar logística. Pudieron llegar así como más apoyo, con armas. Entonces, esas son 72 horas cuando nosotros, o sea, estoy diciendo nosotros porque de verdad me siento así como parte. Ucraniana. Claro, Por no, supuesto. ucraniana 100%. De hecho, me pregunta mi mamá, oye, Pati, ¿pero cómo te sientes? ¿Chilena o ucraniana? Y dije, mamá, ¿sabes que me siento ucraniana? No sé por qué. A pesar de apellido que Correa, claro. Claro, mi papá es chileno. Así, mis hijos son chilenos. Mi nombre es Patricia Correa, o sea, ¿qué más chilena? Pero vivir 30 años en el país, claro, y vivir acá 16 años en forma definitiva, me hace sentir orgullo por ambos países, ambos, obviamente. Chile me ha dado muchísimo, le tengo amor por Chile, pero ahora cuando está pasando esa situación, mi corazón está allá. Yo estoy escribiendo a todos mis amigos allá. Mi comadre me mandó ahora el WhatsApp casi llorando, dijo, ¿sabes que mi hijo se fue a la guerra? Le dice, pero ¿cómo si él tiene 23 años? Y dijo, sí, no pude hacer nada. Entonces, estamos así, pendientes. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo van a hacer? Todo el rato pendiente de qué está pasando cada minuto. Si ya no salimos, olvídate del mall en Miami. Estamos en Telegram. Sí, más encima. Oye, Patricia, No, para poder ilustrar, me gustaría ilustrar un poco el punto que estaban tocando de la resistencia que se está llevando en Ucrania, con un video que, bueno, se hizo viral. A ver, acá voy a compartir. Y también me gustaría después escuchar tu opinión, que me cuentes un poco los testimonios de las personas que conoces que están allá, porque creo que es importante ilustrar lo que es la guerra, lo que está sucediendo adentro, porque acá en Chile no se sabe mucho de eso a menos de que vivas en la Araucanía, ¿me entiendes? Y aún así se hace todo lo posible para evitar tapar que se el sepa. sol con un dedo, claro, Exactamente. y no reconocer que exista. Bueno, este audio yo que podría es bien mandar conocido, algo y lo vamos a ver. así. Bueno, eso fue en la isla de las serpientes, que estaba custodiada por estos 13 guardias, ¿eran? ¿O 14? 14 guardias. 13 guardias, según entiendo. ucranianos, que se toparon con un buque de guerra ruso que les dijo que se rindieran, y como pueden ver el video, ellos optaron por no rendirse. La palabra mierda es muy suavecita muy comparado con lo que les dijeron en con lo que le realidad. dijeron de verdad. Sí, mira qué interesante. Estamos en la funada, así que podemos escuchar la traducción sin censura. A mí me llama la atención que la risa es nerviosa en realidad, sí, y es una pena infinita porque los rusos dispararon y esa gente murió. Murieron. Los 13 guardias murieron. A mí me llama la atención que los ecologistas no estén hablando de las serpientes. Pero los mandaron directamente al órgano reproductivo masculino. Ah, perfecto. Bueno.
Eso es un Yo poco lo que, quizás para quería ilustrar un poco a decir- las personas lo que se está viviendo en Ucrania. Patricia, por favor. Es que no sé si yo podría mandar el video ahora a la Tatiana. No A ver sé. si se lo manda, a ver si lo alcanzamos a poner. Si se lo mandas ahora por WhatsApp. Sí, mándamelo a WhatsApp para ti. Pero mientras también si nos puedes comentar, Patricia, un poco qué Ya. te dicen tus familiares allá, porque creo que es importante para ilustrar a las personas que una guerra, más allá del bando político, lo que creas saber con respecto del lado de quién, nunca es buena. ¿Ya? Nunca. Las guerras son llevadas a cabo por aquellos mismos que se supone que protegen a la ciudadanía y terminan muriendo civiles inocentes que nada tenían que ver con los conflictos entre políticos y estados. Así que por Ya. eso es importante, creo, conocer eso. Yo voy a comentar mi opinión, es personal, insisto, siempre es mi opinión personal Por que supuesto. estoy emitiendo. Quiero decir que todo lo que está pasando es solamente gracias a una persona. No es que los rusos querían pelear con los ucranianos, jamás. Esto no Exacto. pasa, oye, ¿sabes qué estamos en entrevista contigo, Ítalo? Oye, ¿qué tal? Sí, vamos a atacar a Argentina ahora, ¿qué te parece? Oye, tiene así como Claro. buen No, territorio. totalmente. ¿Te parece? O sea, no, esto no se hace. Entonces hay una persona, dictador, que toma decisiones, lamentablemente tiene acceso al botón con armas Rojo. nucleares, lamentablemente. Exacto. Entonces está amenazando a todo el mundo. Ahora, de verdad existe la amenaza de Tercera Guerra Mundial, la que inició, y yo creo que esta es la razón por qué Zelensky se va a conversar ahora. Está evitando a toda costa porque están muriendo las personas constantemente. Por Muy de ambas acuerdo. partes, se están muriendo los niños, están disparando y obviamente hay daños colaterales. 7 años, 3 años están falleciendo los niños, que estamos hablando de los chiquititos. Se cayó una bomba al jardín infantil. ¿Qué más se puede decir? Bueno, en mi opinión, que no es el pueblo ruso el que inició, sino que es una persona de que pueden parar a él, pueden. ¿Cómo lo pueden hacer? Como por ejemplo, hay personas que son militares y dicen, no, nosotros renunciamos, nosotros no vamos a ir a Ucrania. No vamos a cumplir con tus órdenes porque son No van. órdenes criminales. Y yo escuché la grabación El- como están amenazando ahora con FSB como KGB anterior, Exacto. que te vamos a procesar, a tu familia. Están amenazando, pero la gente igual sigue que no, yo no voy, porque nunca quise ir a la guerra. Los que entran a Ucrania inmediatamente tratan de entregarse, porque saben que no va a pasar nada, porque Ucrania sí reconoce y sí es un país cumplidor y no va a atacar a los, por ejemplo, los que ya están rindiéndose. No matan a las personas sin armas. ¿Ya? Yo espero que eso no vaya más allá, que no haya escalación. Yo creo que el pueblo bielorruso, que somos hermanos, entienden que si el señor autoproclamado quiere tomar la decisión de mandar las tropas, es ahí donde cada persona tiene que decir que no. Prefiero ser procesada en mi país como delincuente, pero yo no voy a matar a otras personas. Es ahí donde está el heroísmo, porque están viviendo en un país dictador. Tú sabes las consecuencias que pueden acarrear contra tu familia, porque no existen los derechos humanos. Olvídate, ahí te van a meter preso sin preguntar ni cómo es tu En apellido. Bielorrusia no existen derechos Entonces, humanos, bueno, en Rusia tampoco, durante últimos años. si eres Es más, capaz o sea, el tema de decir no, Bielorrusia, dame un segundito, Patti, para terminar la idea. sí, También, bueno, todos están enfocados ahora en temas de Ucrania contra Rusia, pero pocos se dan cuenta que Belarus o Bielorrusia está también invadida, está llena de tropas rusas y estas tropas no se van a ir. Bielorrusia ya está anexada, sin guerra. Y eso es lo que está pasando sin que nadie se dé cuenta, pero porque Lukashenko es aliado de Putin en esta guerra y él no le puede decir que no, porque él subsiste gracias a las plata que Putin le pasa.
todo lo que pasó con Bielorrusia en el año 2020, toda la gente que está encarcelada, que tenemos más de 1.100 presos políticos en Bielorrusia, verdaderos, Para de verdad, para la gente en no, Chile no que presex, entienda, ¿no? claro, no Claro. presex politics, no, la gente que los encarcelan por comentarios en Facebook. Por ejemplo, yo personalmente, por participar acá desde Chile en las protestas, a mi hermana 2 veces ya la llamaron a interrogación a KGB. O sea, ese es el nivel que estamos viviendo en Bielorrusia. Y este país ya se pone como parte de Rusia apenas termine como termine el conflicto entre Ucrania y Rusia. Las tropas rusas, según yo, no van a salir de allá. Bueno, así que, en Rusia también se han reportado varios incidentes de protesta en contra de esta guerra. Se han llevado detenido a muchas personas también. Que han solo imagínate que a la gente los llevan detenidos por salir a protestar en contra de guerra en Rusia, donde hay un culto de antiguerra, porque todas las vidas que se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial, más de 40 millones de personas perdieron su vida para que termine la guerra con Alemania. Entonces, todos los 9 de mayo, paradas militares, que todos están pacifistas, como el culto de no a la guerra, y a la gente lo llevan presos, detenidos, porque salieron a protestar con pancartas diciendo no a la guerra. Eso me gusta, eso te quería preguntar, porque creo que es importante, es una cosa cultural, digamos, acá en Chile, pero por ejemplo Argentina, y quiero saber si ya es lo mismo, cuando salen a protestar, no rompen las cosas como acá. No, acá salen a protestar y rompen todo como... No, Ítalo, llega a un nivel ridículo, porque durante las protestas en Bielorrusia, la gente se sacaba los zapatos para subir al banquito. O sea... No, a mí me llamaba la atención porque veía también en Rusia, cuando estaban protestando en contra de la guerra, la gente caminaba por la vereda, ni siquiera se metía a la calle para ver el tránsito. No, sí, claro. Todos protestando ahí, digamos. Sí, es una cosa que también es importante. Como lo vimos, claro, exactamente. Tal como estaba protestando la gente ayer en frente de la embajada de la Federación Rusa. Claro. También súper ordenado, súper piola. Sí, o sea, ahí... Ni siquiera dicen groserías. Es una cosa es como casi así manifestación tibetana, budista. Y uno que ya es mucho más latino para sus cosas. Por ejemplo, cuando estaba la situación en Bielorrusia, entonces uno estando en Chile, en pleno COVID, claramente no podía ir para allá físicamente, tenía que aportar desde acá en lo que podía. Pero uno como ya se latiniza, para decirlo de alguna manera, pero oye, pero ya, si no les puedes tirar piedra, no sé, tírale huevos, claro. Tírale tomate. Y la gente súper espantada, no, claro, no, nosotros no hacemos eso. No, súper obediente. Para terminar, lo que estabas comentando un punto anterior, si lo quieres terminar, y lo otro, te quería preguntar si es que tienes familiares todavía en Ucrania. Sí, tengo mi primo, que es militar en retiro, que es piloto y ahora regresó a las tropas. Imagínate. Tengo mi sobrina, que tiene, tal como comenté, que tiene nacionalidad también chilena por el padre, que está tratando de viajar ahora a Chile y vamos a ver qué va a pasar. Y claro, siguen mis amigos de infancia con quien yo estoy en contacto y todo mi apoyo, y me pregunto ¿por qué Chile no se ha pronunciado? Eso me interesa saber. Nosotros vamos a hacer igual una nota oficial, formal. ¿Por qué Chile no dice nada al respecto? Porque deberían, no sé, alguna nota diplomática. Hay un tuit de Boric. Hay un tuit de Boric, nada más. Pati, cuando pasó de Bielorrusia, yo personalmente llevé 2 cartas firmadas por comunidad bielorrusa al Ministerio de Relaciones Exteriores, al famoso Alamant, y me dijeron, le van a responder. Nunca me respondieron ninguna cosa. Todavía estoy esperando. Pero no va a pasar nada. Nada. Ellos claro, Chile igual muchas veces depende de la política de Estados Unidos, y Estados Unidos se ha pronunciado en forma tajante, sin tratar de explicar, no se puede interpretar de otra manera la posición de Estados Unidos. Pero yo estoy diciendo, ustedes vieron ahora precedente cuando un país grande que tiene armas nucleares puede quitarse cualquier parte de otro país. Si es que no se oponen ahora, si es que no reacciona todo el mundo, significa que cada país que no cuenta con un armamento está bajo amenaza de ser invadido
y quitar el territorio. ¿No piensan Claro, en eso? Que todo el mundo debería ahora demostrar su posición en forma tajante de proclamar, decir que nosotros repudiamos esa guerra. ¿Por qué están callados en Chile? ¿Por sí, qué es una cosa es bien interesante y tú seguro lo sabes también, que durante la pandemia, bueno, el principal socio comercial de toda Latinoamérica ya casi es China. Entonces, también yo creo que es un tema de estrategia de interés de país, digamos, de los gobiernos, más que yo diría de la gente, pero de los gobiernos con respecto a qué posición van a mantener eso, porque si esto termina escalando, va a implicar, como tú sabrás, en la guerra nadie gana, graves implicaciones económicas para un país tan inestable, sobre todo en estos momentos como Chile, que se ha autosaboteado de una manera Ítalo, histórica. Impresionante, sí. justamente hablando de eso y con Tatiana, que todo, es el momento de tomar la decisión de ser heroico en su decisión, porque muchas veces heroísmo es decir no para cada Pati, persona. querida, o sea, si tú piensas, yo no estaría sorprendida que Rusia estaba también metiendo plata, o sea, tú sabes que amigos de Putin son todos los caníbales que existen, de crápulas que existen en el mundo, Venezuela, Ortega en Nicaragua, entonces hay platas rusas metidas en temas de propaganda, entonces yo creo que Boric está callado porque seguramente no puede pronunciarse, porque depende emocional y políticamente y su filosofía de gente como Maduro. Y a Piñera, que está de salida, simplemente ya quiere irse, ya le da lo mismo. De hecho, hubo algo durante el primer día, pero no era como una nota oficial, era casi que en la noticia, no, condenamos la violencia, la invasión, todo, porque al menos la cobertura mediática que se da acá en Chile es pro-ucraniana, digamos, ¿ya? Pero nadie se va a dar trabajo. Además, acá yo considero que el chileno le importa, o sea, tal como decía Ítalo, con suerte reconocen que existe un conflicto militar bélico dentro del país en la Araucanía, o sea, algo les puede interesar en lo que está pasando en vecindad, o sea, temas de Europa del Este, un país como Ucrania, se les ve tan lejano y no calculan cómo cambió el mundo, el mundo que conocíamos durante 73 años, si no me equivoco, no, o más, bueno, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, desde los acuerdos que tomaron en Yalta, donde dividieron las zonas de influencia, este mundo se acabó y estamos entrando en una etapa absolutamente nueva, tanto para Europa como para todo el mundo. Y eso es lo que chileno tal vez no ve tanto, no hay tanta analítica, de hecho, todo lo que trataban de lo que me tocó ver como expertos internacionales, había una señora explicando, pero no podía ubicar a Ucrania en el mapa. Con eso te digo todo. Sí, Pero yo muy agradezco cierto. al Ítalo que nos invita a ese programa, Ítalo, que diga que existe esa situación. Muchas gracias, Ítalo, porque si fueran más personas como tú, quizás estaría otra. Tú sabes que poder informático ahora es un gran poder. Entonces, gracias a ti, al trabajo que lo haces, nosotros podemos dar a conocer la versión de nosotros, de la situación verdadera que están viviendo, que no es tan fácil, es algo dramático, se están muriendo, hay una guerra, Sí. y todos pensarían, ¿cómo es posible una guerra ahora? Y existe amenaza de guerra En el sí, pleno nuclear. centro de Europa. Claro. Y mira, me tocó conversar con algunas amigas, por ejemplo, que están en Alemania, en España, en Austria, y todos así, pero Dios mío, la gente vive con miedo tremendo porque en cualquier momento, o sea, sobre todo donde vieron esos videos de los rusos entrando a la guerra nuclear, diciendo, es que tú no puedes tratar con una persona tan impredecible y claramente tan psicópata como Putin. O sea, no hay ninguna garantía porque todos, hasta la semana, hasta jueves, yo siempre decía, no va a haber una guerra. Eso va a ser es como bluffing Claro. cuando estás jugando póker. Claro, Entonces, como haciendo mintiendo. gallito inglés, ¿no? Pero nos sorprendió a todos por absolutamente imposibilidad de lo que sucedió el jueves cuando empezaron a bombardear
a Ucrania. O sea, Mira, imágenes y más además es con fuertes maldad, que es esa, con maldad, nada. pero Sí. yo tengo mucha, mucha esperanza porque imagínate, hay así las filas kilométricas para donar sangre, hay filas kilométricas para entrar al servicio militar. Cualquier persona puede entrar y le están entregando armas. Claro, yo igual estoy diciendo, ¿sabes? Que deberían tener más control porque tú no puedes entregar arma a cualquiera porque también puede llegar un psicópata y decir, ¿sabes? Que me sirve para la casa. Después, ¿cómo lo vamos a controlar? Pero se levantó el país entero, se levantó desde chiquititos hasta más adultos y no tienen miedo. A eso es lo que yo llamo así profundamente para que no tengan miedo. Así como en Bielorrusia ahora no tengan miedo porque ustedes vieron que se puede vencer, se puede Pati. oponerse a esa fuerza. Sí. Pati, querida, muy brevemente, ¿podrías hacer un resumen? Porque muchos chilenos están confundidos con temas de esas dos repúblicas independientes. Perdona, ya, Tati, antes de que pasemos eso, porque ahora tenemos que pasar a la parte de preguntas y justamente están todos preguntando por perfecto, eso, así que te voy a dar el espacio para no que lo dije digas. nada, entonces. Le voy a explicar la historia. Es muy importante, así, pero un brevemente. segundito. Ajá, sí. Ahora, bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas, vamos a ver lo que están preguntando, el chat está está explotado, todos están preguntando, bueno, la pregunta que te hizo Tati, la están haciendo, acá Silvia María, por ejemplo, dice Ítalo, pero entiendo que Boric salió con Estados Unidos, ¿por qué dicen que Boric, de quien soy 100% opositora, no se ha pronunciado? Bueno, Boric aún no empieza a ejercer, ya, de partida, partamos por eso, y lo único que utilizó fue un Twitter. Y como todos sabemos, pero que a veces se nos olvida, Twitter no es un mundo real. No es el mundo real. Así que hay que esperar una vez que asuma qué posición va a tomar. Por otro lado, también hay muchas personas que han preguntado por la polerita que tengo puesta acá. La vendemos en Literatura Libertad. Son muy pocos digamos, los ejemplares que tenemos, así que se pueden meter a literatura.libertad, exacto, edición limitada, en Instagram. Y tenemos también para mujeres talla M y otras tallas también y otros colores. Así XS, que si S y M. No más allá de... Así que ahí la pueden revisar. También no se olviden que nosotros nos financiamos gracias a sus donaciones voluntarias, así que si quieren hacer una donación y suscribirse al canal, ponerle me gusta al video, compartir, se lo agradeceríamos muchísimo. Y ahora, dicho todo esto, vamos a pasar a las preguntas del público. Patricia, primero partamos con la pregunta que te hizo Tati, porque sé, antes de que leamos la que nos pusieron ahí en pantalla, porque sé que hubieron muchos que preguntaban, pedían un breve resumen de lo que está sucediendo con Ucrania y Rusia. Ya, ¿cuál es la pregunta? No lo veo. Tema de dos repúblicas independientes, como les llaman chilenos, de Lugansk y de Donetsk. Ya, lo que pasa es que les voy a explicar qué es lo que pasó. Posterior de segundo Maidán, nosotros llamamos Maidán cuando se encuentra el pueblo se junta en contra de alguna decisión del gobierno, entonces en este contra pueden cambiar los gobiernos, que una revolución como estallido social, pero en realidad no hay que tener miedo a la palabra revolución, porque nosotros estamos oponiéndose contra un dictador, en el fondo así, que está al revés el pueblo como democracia, que es la fuerza de todos, como el poder de todos, democracia, ahí empieza a levantarse para cambiar la situación que existe. Entonces, en el año 2013 comenzó este segundo Maidán, que al final, sí, el primero fue sumamente pacífico, con canciones, con bailes, y claro, duró 2 meses, que en este caso fue con balas. Y enviaron las tropas contra las personas civiles. Y ahí, ¿por qué razón? Porque lo estaban diciendo, nosotros queremos ser parte de Unión Europea y una parte de Ucrania que es más cercana a Rusia, como la parte más cercana al límite con Rusia, lo estaban diciendo, ¿sabes? Que en realidad no, porque no sabemos qué va a cambiar en nuestra política. Nosotros no queremos que sea solamente un lenguaje formal, o sea, del Estado, en este caso ucraniano, aunque yo lo encuentro que debería ser uno que es del Estado, pero las personas pueden hablar el lenguaje que sea más cómodo. Eso no es el lenguaje estatal. Es como claro. Llegamos en Chile y idioma estatal de gobierno del país es español. Es decir, bueno, y si emigramos 3 millones de rusoparlantes, ¿ruso tiene que ser segundo idioma oficial de Chile? Yo encuentro que no. Claro. Lo mismo estaba pasando allá. Bueno, pero entonces, la propaganda lo tomó como que les prohibían ocupar ruso, que es una cosa mentirosa.
absolutamente falsa. Y lo voy a decir entonces de nuevo, como volviendo al ejemplo, como para mis alumnos, como si tengan 5 años, porque entienden perfecto. Me encanta. Mientras que se estaba quemando la casa, se estaban peleando los vecinos. Los vecinos. Claro, en este caso Rusia pensó, aprovechemos el escándalo, vamos a quitar el Crimea. Porque en Crimea también hay rusos y quizás ellos no quieren entrar a Unión Europea. Y eso lo pasó, porque como estaban centrados en su pelea interna, aprovecharon el escándalo y quitaron una parte. ¿Y qué pasó después? Nosotros también podríamos ser parte de Rusia. Ahí estamos teniendo un pequeño... Ahí sí. Perdona, se te fue un poco el internet, Patricia. Podríamos ser parte de Rusia. Ahí quedamos. Claro, o podemos ser independientes. Entonces, decidieron una parte que es Lugansk, ciudad Lugansk, y otra parte que es Donetsk. No se olvidan que después de la Segunda Guerra Mundial están repoblando Ucrania, reconstruyendo, y fueron muchas personas de Rusia, de distintas partes de Rusia, que llegaron allá, en esas partes. Y también hay, ahí donde hay 4 grandes producciones de metal, por ejemplo. O también, se me olvidó cómo se llama, el cobre. O sea, no el cobre. El carbón. El carbón. El carbón. Sí. Entonces, estratégicamente era muy importante tomar, piensa siempre que quieran ganar algo. ¿Y cómo podemos ganar? Aprovechando el escándalo. Entonces nosotros vamos a ayudar porque la persona quiere independizarse. Pero como hay 2 peleadores ahí, uno no estaba de acuerdo de ser solamente de Donetsk y otro solamente de Lugansk, ya, hagamos entonces 2 presidentes. 2 repúblicas independientes. Claro. De ahí casi un pueblo, no sé, chiquitito se autoproclamaba república independiente. Era un periodo súper extraño donde todos los días nacía una nueva república independiente. Ponte todo en Santiago. Apoyada en por Santiago, los... Maipú quiere independizarse. Claro. Independizarse. Sí, Independizar, sí. Perdón. Sí. Esa palabra. Claro, sí. Entonces, ese es el territorio, no son grandes. O sea, no podemos estar hablando de, no sé, de 5 millones de personas, no, olvídate. Nada, entonces ya, ahí está, ahí donde nace esa problemática y de ya, bueno, ataca. Los rusos se supone que nunca participaron allá, pero nosotros entendemos tampoco en Crimea. Que, claro, con apoyo lograron, las tropas ucranianas lograron de mantener, siempre tratando de mantener paz. Yo no sé por qué tiene tanto aguante, por Dios, yo ya hace mucho tiempo estaría peleando, pero es que eso es lo que me sorprende. Conversaciones diplomáticas en Minsk. Claro, los tratados deberían haberlos, dice, es que el problema fue que Rusia no los estaba tomando. Ellos querían ser parte de Rusia, pero Crimea les servía más que estas 2 repúblicas independientes, y Rusia no los quiere y nunca los quiso. Entonces siempre se mantuvo, por 8 años se mantuvieron en el limbo, más encima invadidos también, en cierta forma, con paramilitares rusos. Acuérdate de Girkin, Skrilkov, Givy, Motorola, whatever, que eran comandira de batalla, era gente que prácticamente tenía experiencia militar, pero no pertenecían al ejército ruso propiamente tal. Perfecto. Pero ellos controlaban la situación, tomaron estas ciudades, era tierra de nadie al final. Eso es lo que era durante 8 años. Bueno, Patricia, después políticamente lo que se tomó la decisión es entregar pasaporte ruso si es que quieren. Y claro, cuando se entregó por una ¿cómo se llama? Procedimiento muy simplificado. O sea, llegas y dices, quiero ser ruso, te entregan el pasaporte. Ahí se aumenta población para realizar, por ejemplo, algunas votaciones y dicen ya, y ahora como hay tantos rusos en el pueblo ucraniano, ahí es cuando se reconocieron independencias de esas 2 repúblicas, difícil llamarlo. Perfecto. Y de ahí empieza, hay muchas personas rusas y parece que están sufriendo. Claro, y como están sufriendo y nos pidieron ayuda y hay que ser responsable con lo que prometiste, nosotros vamos a ayudar. Es parte de la narrativa que terminan haciendo para justificar una guerra sin justificación. Ahora, para que podamos avanzar las preguntas, chiquilla, acá queridísimo general nos dice, ¿qué tan desastroso podría ser
que por error o por voluntad explotara otra vez Chernobyl? ¿Sería como lo fue Sí. en el 86 o a menor o mayor escala? Bueno, lo que pasa es que amenazante siempre, siempre. Nosotros no vamos a estar hablando de Hiroshima y Nagasaki, lo que se viene, que lo más probable que pueda pasar la tercera guerra esa nuclear. Lo que pasa es que en Chernobyl ellos están tratando a través de sarcófago. Sí, sarcófago. Sarcófago. Sí, sarcófago, limitar de que salga radiación, pero en caso de que hagan alguna no sé, explosión o algo Explosión, lo así, que algún sea. teracto. Yo escuché una comparación, Patti, no sé si estás de acuerdo, que dijeron que los rusos, tomando Chernóbil, se apoderaron de la mayor bomba atómica estática, ¿ya? Estática. En el centro de Europa. Entonces, Mm, porque allá en Ucrania siempre fue aliada con muchos países para mantener el sarcófago. De hecho, construyeron un segundo sarcófago. La mantención de Chernóbil para que no cause ningún tipo de daño es un proyecto muy costoso y está financiado como entre todos los países de Europa porque es un peligro inminente para toda Europa. Claro. Entonces ahora con Chernóbil en manos de los rusos, como te digo, es una tremenda bomba atómica estática en el centro de Europa. De alguna forma, sí, no va a adelante, ser Patricia. comparado con lo que puede mandar Putin, es nada. Ahí Claro. obviamente se va a eliminar Europa. Pero en el caso de amenaza, van a afectar, primero que van a afectar a parte de Ucrania y Bielorrusia, como lo pasó en el año 86. Y depende del viento también, a dónde se lleva toda esa radiación. Sin duda alguna, Es justo lo que hablamos domingo es pasado. muy inesperado porque nadie esperaba, como todos se llevaron por sorpresa, el ataque de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. Y lo peor de esto es que cuando todos saben cómo comienza la violencia, pero nadie sabe hasta dónde termina, hasta dónde llega y cómo termina. Entonces, es un tema, es una posibilidad también, sin duda es algo que se puede evaluar. Acá Divi nos pregunta, y muchas gracias por tu donación, dice, esta guerra no demuestra que la ONU no sirve para nada, que parasita países solo para su agenda globalista postmodernista, pero no es realmente útil a la paz. Absolutamente. Acá, Tati, yo sé que es totalmente en contra. Uno es más inútil. Además, Ucrania, Bielorrusia y Rusia son miembros de la ONU. Bueno, y la Comisión también de Derechos Humanos, que son, bueno, ¿para qué abundar eso? Pero también me gustaría escuchar tu opinión, Patricia, porque yo ya conozco la de Tatiana y también la gente conoce la mía con respecto a este tipo de organizaciones. Claro, nosotros podemos decir que no sirve de nada. Lo más probable es que no hemos visto las acciones en directo, quizás. Pero yo también lo voy a decir, los tratados internacionales, los que se firman, que son parte de los países, parte de ONU, sí cumplen. Y quizás sin esa organización, quién sabe dónde nosotros podríamos estar, porque existe algún freno. No puedo decir que es muy, muy poderoso o todos están cumpliendo, pero algo existe para poner orden, quizás solamente en el papel, quizás solamente se juntan, pero escuchar, tener una plataforma donde están representantes de más de 100 países es bueno. Tener como un órgano internacional donde nosotros incluso mucho lo que nosotros logramos ahora de solicitar de que sea eliminado Rusia de, ¿cómo se llama esa transacción entre los bancos? SWIFT, el sistema SWIFT. Swift, el sistema SWIFT. Eso fue gracias porque se pudieron conversar los países, trabajo diplomático, y dónde nosotros, en qué plataforma podemos encontrar. En Twitter, lo dudo. Claro. En Internet, lo dudo. Es bueno tener un órgano que pueda quizás no tener poder coercitivo. A eso ustedes van. No, ¿para qué sirven si no pueden castigar? Sí sirven igual, porque pueden escuchar a los países si existe alguna problemática, vamos a ayudar. Si la ONU muchas veces ayuda a las personas como niños muriendo de hambre en África, por ejemplo, mandando la Cruz Roja. La Cruz Roja también podría decir, ¿para qué sirve si no hay guerra? Pero sí sirve. Ojo que también, a ver, yo creo que lo que más se critica a la ONU es finalmente
cómo ha crecido su influencia en la soberanía de los países, ¿no? Y ese es el tema que, digamos, que asusta tanto, en especial con el tema de la Agenda 2030, el progresismo, etcétera, que también ha mermado las democracias occidentales y lo que entendemos por democracia, porque, bueno, se puede ver en especial. Yo creo que Latinoamérica es el más vivo ejemplo de estos experimentos que se hacen y cómo el nivel de influencia, dado que nuestras instituciones no son tan firmes, tan sólidas como tal vez en los países de primer mundo, se ve, digamos, más rápido el efecto de la influencia de estas ideologías que son promovidas por órganos internacionales. Esa es la crítica. Eso no quiere decir que no tengan cosas buenas también, ¿no? No, sí, obviamente que, mira, en cualquier cosa del mundo existe la cosa buena y la cosa mala. Como entonces nosotros no podemos decir que, oye, sabes que la ONU es pésima, o sea, no sirve para nada, porque para algo sirve igual, y es totalmente voluntario. Si no te gusta, tú sales de ahí. Claro. ¿Tú sabías que existen muchos tratados internacionales que fueron reconocidos por Estados Unidos, pero nunca firmados? O sea, te dicen, sí, buena idea, estamos de acuerdo, pero no lo voy a firmar para que no tenga efecto en mi país. Lo mismo puede ser. En Chile sí firmaron. Claro. Sí, Otra Chile pregunta. es uno de los países que siempre cumple todos los acuerdos. Sí, es no, un acá país somos... ejemplar. Lamentablemente. Bueno, vamos a pasar acá a la siguiente pregunta. Ángeles pregunta, ¿Europa es globalista progre y quiere Ucrania para sí? Y Putin es nacionalista y teme ser atacado por la OTAN. Putin es nacionalista y teme ser atacado por la Como OTAN. paradoja que está planteando una Claro, persona. es como una que paradoja, según entiendo. Que si Europa es tan progre, tan Agenda 2030, o sea, ¿para qué quiere Ucrania en el fondo, no? Claro. Y Putin, que es nacionalista, se supone el macho alfa, ¿cómo puede temer ser atacado por la OTAN? Yo tengo sensación que como en 1939 estaba en Alemania con Unión Soviética dividiendo Europa, ahora como Rusia con China, a ver, vamos a acordar. Si es que, con Turquía. Claro, si nosotros vamos a entrar a Ucrania, ustedes pueden pasar algo con Taiwán. A ver, inténtelo. Ahí vamos a ver cómo nos fue. Conversación así. No, pero absolutamente. O sea, mira, yo creo que donde los Estados Unidos se retiran de forma tan vergonzosa de Afganistán, están dando una señal absolutamente clara que son débiles. Entonces, cuando la gente habla, por ejemplo, que con Trump no hubiera pasado, yo les doy razón. Para mí, al menos, yo creo que Trump sabía controlar muy bien a Putin, porque es tan loco como él, en cierta forma. La amenaza de... Sí, entonces... podía haber sanciones de verdad, podía haber represalias de verdad, ¿me entiendes? O sea, sí, sin duda había un debilitamiento, yo creo, Y ahí Putin calculó súper bien, o sea, vio dónde está el punto débil, el talón de Aquiles del mundo occidental, que están débiles, que están todos fragmentados, que están más preocupados de calentamiento global que de invasión de la guerra, escuchando a Greta Thunberg. O sea, imagínate lo que le pasó a Alemania. Alemania depende casi al 100% de gas y petróleo ruso. Tal vez quieren expresar o hacer algo más que expresar su preocupación, pero no pueden. Se ha fragmentado la sociedad occidental. Ya ahora cerraron los contratos. Perfecto. Bueno, ojalá. Están rechazando los contratos por el gas con Rusia. Perfecto. Bueno, acá también nos pregunta Eric No, yo creo que el mundo despertó. ¿Cómo? Europa despertó. Europa despertó. Esperamos que siga despertando. Dice, ex agente de la KGB crearon la ONU. La ONU es el arma diplomática del comunismo soviético. Bueno, no sé cuál es tu opinión. Pero ese ya no es comunismo soviético. Bueno, ahí está la respuesta. Acá en comunismo Chile soviético ya no existe. Claro. Es otro tipo de posmarxismo, digamos, como mencionan, digamos, lo que es el socialismo siglo XXI, lo que no hemos visto, lo que sufrimos nosotros en el mundo occidental, que justamente eso era lo que iba. Finalmente se ha fragmentado la sociedad por estos minigrupos, se ha debilitado las democracias y los líderes políticos no tienen el mismo respaldo. Y tampoco tienen, digamos, el respaldo moral para poder tener decisiones firmes, como era el caso, digamos, de Trump, más allá de si uno es trumpista, ¿no? Pero, digamos, hay una tesis que dice que, claro, que es lo que plantea Tatiana, si estaba Trump, esto tal vez no hubiese pasado, Putin no se hubiese atrevido a invadir Ucrania de la manera en cómo lo hizo. Es una de las, digamos, versiones que está ahí teoría, dando vuelta. La historia ya está escrita. Y Disidencia Descontrolada nos dice, parafraseando a Diosdado Cabello, haremos la guerra en su propio país.
meter inmigrantes y crear autonomías. Ojo con eso. Bueno, es lo que plantea un poco con el tema que ha pasado también en Europa, que lo ha sufrido también con la inmigración. No sé cuál es tu opinión con respecto a eso, Patricia, en especial tú que trabajas en eso, que sería bien interesante escuchar tu punto de vista. En temas de migración. En temas de inmigración. Mira, migrantes. Sí. Es que hay que distinguir distintos tipos de migración, porque existe Totalmente. una migración ordenada y una migración desordenada. Por ejemplo, Ilegal. cuando están afectando ilegal, o sea, así como irregular. Tratan de Bueno, ser sí. diplomáticos y no decir ilegal, sino que irregular. Pero es lo Bueno, mismo. en yo el fondo. llamo las cosas por su nombre. Mira, Así que... Ya, Yo Por cuenta. eso el por programa se ejemplo, llama Les nosotros Funades. podríamos Acá todos nos vamos Sí. funados. Funadísimo. ¿Es malo tener migrantes? Veamos, Tatiana. Yo soy Mira la persona, ¿es migrante? Sí. Sí, Pati, ¿es malo también. tener Tatiana aquí? Mi No lo sé, hermana lo que es vamos a cirujana, someter a una salva la encuesta. persona. No, a una mentira. interrogación Estoy casi diciendo que No. Sí, sí. en general, cuando se empieza así como hay también migración visible, ojo, porque por ejemplo, cuando llega una persona de distinto color, entonces es inmigración visible como llegaron los haitianos. Claro. Y hay una migración no visible que, por ejemplo, la cantidad de los argentinos que entraron acá es enorme. Entonces, también hay que distinguir. ¿Y qué tipo de personas? No es fácil migrar, no es barato, porque tú tienes que tener fondos para comprar los pasajes, para estar acá un rato. Claro, ahora lo que desordenó, yo creo que fue un poco mala decisión de decir, no, ¿sabes qué? Nosotros vamos a restringir el ingreso y ¿qué es lo que pasó? En vez de tener migración controlada, tenemos descontrolada, porque van a entrar como sea. Y ahí está el problema. Mejor tener ordenada y controlada. Por eso hay dos tipos de migraciones. No es malo tener migrantes. Y si vamos a fijar Chile, hay una mezcla de sangres, olvídense. ¿Y cuáles son las consecuencias? Todos fuimos migrantes Punta en algún Arenas, momento. la ciudad construida. Sí, miren, O sea, Punta los Arenas, abuelos, ciudad bisabuelos, o hermosa. sea, todos Claro. son algunos números de generación acá en Chile. Españoles. Claro, antes de que sigamos con eso, bueno, está muy bien, estoy completamente de acuerdo con lo que dices tú, Patricia, hay que diferenciar los inmigrantes, porque es muy fácil caer en este discurso superficial en el que, izquierda y derecha, todos los inmigrantes son malos, los venezolanos, y se generaliza y terminamos cayendo en esta lógica de grupo, digamos, que tanto solemos criticar, por lo menos desde el libertarianismo, ¿no? El separar izquierda, derecha, hablemos con la persona, y es cierto, hay inmigrantes que han llegado por las vías legales, que han sido una gran contribución al desarrollo del país, y otros que evidentemente, dadas las condiciones permitidas por el mismo gobierno, han llegado y han terminado, digamos, por digamos, restar más que sumar. Entonces es importante mantener los matices, pero me gustaría también que pudieras elaborar un poco más con el tema de la migración regulada y digamos, ¿cuál es tu posición? ¿Cómo ves eso? Porque no entendí muy bien cuando decide que no llegan más inmigrantes, terminan llegando de todas formas porque entran por todas partes. Porque a mí me da a entender que de alguna forma el rol también, digamos, o el rol del Estado es preocuparse de que eso se controle y que no entre. Entonces ahí el fallo es más del Estado. Me gustaría conocer un poco más, que pudieras desarrollar un poco de eso y cómo sería una política migratoria, tal vez, o tu opinión en cómo debería llevarse a cabo y cómo sería eficiente. O sea, me llamó la atención que Pati comentó que ella ayuda a migrantes que no hablan español. Claro. Por ejemplo, en su programa Babel, si no me equivoco, lo que mencionó Pati, ¿Sí? que ella ayuda a las personas migrantes que no hablan español. Entonces, estamos hablando tal vez de otro tipo de migrantes, ¿no? Claro. No de inmigración masiva por irregular que vemos por Colchanes, claro. ni ese tipo por eso quería que elaborara con respecto a eso para que quedara claro. Yo le voy a decir, sí. Por ejemplo, nosotros teníamos migración masiva, como le llaman, cuando se creó una visa por motivos laborales. Entonces, para Venezuela, por ejemplo, por Haití, no era necesario tener... La cuota de Haití fue horrible. O sea, yo lo encuentro que ahí un poco se fue la mano, porque deberían, claro, que como ayuda humanitaria, pero igual deberían controlar un poco. Claro. Y también Venezuela, yo no creo que fue bueno que crearon la visa para Venezuela, porque antes, cuando tenían ingreso absolutamente fácil, tú podrías llegar como turista y después postular para visa por motivos laborales, siempre encontraba trabajo. Las personas no trataban de entrar
por otras partes. Y ahora cuando saben que no pueden entrar fácil a Chile, no tienen facilidades, entonces lo que se crea es crisis migratoria, porque empiezan a ingresar, quieren escapar de su país, como sea, en los países más cercanos. Y a donde todavía queda la frontera de Chile es muy difícil de controlar. Fíjate, Claro. si tenemos limítrofe así con los países que las cordilleras no son fáciles de controlar. Es muy extendido el territorio, entonces podemos ingresar, sí podemos ingresar. Y era mucho más fácil tener, ok, ustedes pueden ingresar, pueden postular al trabajo, pueden regularizar su estadía y van a contribuir mucho más con su trabajo. Están cotizando. Entonces, y ahora lo que yo pienso que deberían cambiar, claro que ya salió aprobado el reglamento migratorio y la nueva ley migratoria, que es bueno tener los filtros al principio. Así como regresó a la idea de si quieres tú ingresar al país y vivir acá, solicita la visa en su país, en el consulado chileno. Claro. Ese es el primer filtro. Después, cuando ingresas, tener sistema así como Interpol, la persona tiene que acreditar que no tiene ningún antecedente penal en su país de origen. Claro. Entonces ya otro filtro. Y cuando ingresa acá, si es que has cometido algún error o algún delito, no estar a ver, lo vamos a procesar inmediatamente, expulsión. Inmediatamente. Exactamente. Bueno, un poco como en Australia. En Australia me tocó pasar por eso y es bien interesante. Ahora, para que vayamos un poquito más rápido, podamos responder más preguntas, chiquillos. Sí. Ya estamos casi en el tiempo. Acá dice, Abel Cáceres dice, Putin no quiere ideologías que están destruyendo Occidente. La OTAN y la ONU son partes del globalismo que nos está destruyendo. Es cosa de ver Colchane y cómo la ONU nos ha llenado de carpas. Bueno, Putin, si no quiere que esta ideología se propague, debería dejar de financiarlas también. Partamos por eso. Y ahí después podemos ver cómo termina desarrollándose. A mí de verdad me sorprende como acá en Chile hay cierta gente de nuestro sector, digamos, de pensamiento más bien de derecha, que idolatran a Putin. Para mí es una paradoja que no logro resolver. O sea, yo no sé si porque lo creen. Es por rechazo al progresismo. Odian al progresismo y como Putin junto con Bolsonaro y Trump y toda esta figura, más allá de las políticas económicas que quieran implementar, claro, son personas que son capaces, que tienen cojones, claro, que no son como el impronunciable. Bachelet acá, Divi, muchas gracias por tu donación. Nuevamente dice Bachelet, es útil y que Cuba esté en la ONU. Bueno, la parte de que Cuba esté en la ONU te la puede responder Patricia. Yo lo de Bachelet te digo que, bueno, para mí, claro, es inútil. No tengo problema en decirlo. Pero una vez más, el punto de Patricia no era que la ONU fuera maravillosa y perfecta. El punto de Patricia era que así como hay cosas malas, también hay cosas buenas y es importante conocerlas. Porque muchas veces uno cae en el diagnóstico superficial de meter todo en el mismo saco. Para mí, de acuerdo a los pros y contras, no debería haber ONU, ¿ya? Para mí, que es una opinión personal, todas las opiniones que se vierten en este programa son responsabilidad de cada uno y son todas válidas y son para generar debate justamente por eso, ¿ya? Pero que haya un inútil como Bachelet ahí no significa que todo el organismo sea inútil. A mí no me gusta, está bien, pero también pueden haber otras opiniones. Patricia, ¿cuál es tu opinión con respecto a que Cuba esté en la ONU? Más que nada, me parece que en la Comisión de Derechos Humanos, si no me equivoco. Sí, exacto. Sí, la Cuba es elegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos en la ONU. Me van a encontrar un poco como más pacífica, o si no, porque igual a mí me gusta, en virtud de mi profesión, quizás escuchar ambas partes. Nosotros nunca podemos emitir la opinión solamente escuchando una parte, sino que a ambas. Eso sería bueno. Recién ahí nosotros podrían hacer la verdad. Sería bueno que Cuba esté en la ONU, por supuesto. ¿Por qué no? ¿Cuál es el limitante? ¿Quién puede limitar al país que entre a la Organización Mundial o no? ¿Cuál es la limitante? ¿Quién elige quién puede o quién no? Si somos todos libres. Incluso en derechos humanos, si ustedes fijan la Constitución de Chile, en el artículo 19 dice, todos tienen derecho a ser libres. Bueno, derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión. Y ahí la pregunta es siempre, ¿qué más importante, derecho a la vida o derecho a ser libre? Discutible. Yo creo que libertad es lo que prima, que yo tomo las decisiones. Y cuando me preguntan, oye, eso es bueno que sea parte, pero por supuesto que todos tienen derecho de expresar su opinión, todos tienen derecho, son libres.
Claro, La o sea, idea de la persona nace libre. Claro, Eso, es que la igual, esencia. el tema es que la crítica que se hace a Cuba es justamente porque dentro de Ya, este ya, ya. principio de libertad Libertad no se existe. busca promover, digamos, un sistema, ya puede ser de democracia o de elección, pero con participación ciudadana, que es lo que no se está dando en Cuba. Entonces dicen, claro, estoy completamente de acuerdo contigo que sea voluntario y que sea libre, porque el que quiere puede integrarse, pero acá está entrando una voz, un voto de alguien que no representa a nadie más que los intereses. Yo creo que todos los políticos lo hacen de ellos mismos, pero ya ni siquiera de la nación, ya ni siquiera de los cubanos como tal, sino que de mí, Díaz-Canel, una persona que no permite siquiera que protesten en mi contra, que tienen presos políticos. Entonces, ahí es cuando uno dice, está bien, está la defensa, el voluntarianismo, los derechos de cada persona, pero esta persona está representando sus derechos sobre una tiranía que, bueno, no quiero ponerle un tinte ¿Y emocional, pero en sí, Rusia permiten expresar su libre opinión? no, tampoco. Y son Es que parte de toda la organización y tampoco deberían de la estar, Comisión tampoco debería Internacional. estar China. Yo estoy de acuerdo con todo eso, si no China, solo con Cuba. Corea, o sea, nosotros estamos Ninguno de ellos debería estar. Es No. ahí donde las decisiones se toman por mayoría, porque siempre hay alguien que está en contra, pero nosotros vamos a ganar por la mayoría. Claro, Se ya, toman las pongamos- decisiones por la mayoría. Quizá una sola voz que puede expresar ya, ok, te vamos a escuchar, pero al final, ¿quién toma la decisión? Es más, yo creo que no tanto político, sino que existe un miembro, o sea, como un consejo, o que son las personas más ricas del mundo. Es lo que mueven el mundo. Ellos quienes están haciendo geopolítica. Ujú, totalmente de acuerdo. Para Pero ti- por medio de estados. Sí, Entonces, puedo hacer una pregunta que tal vez no me fijé, se pasó por acá. ya. Pati, también acá en Chile también me tocó escuchar que mucha gente especula o basa su idea sobre Ucrania, que por ejemplo Euromaidán y la huida del presidente Yanukovych, por ejemplo, que detrás de Euromaidán estaba financiamiento no sé, de Estados Unidos, anda a saber todo, globalismo, progresismo. ¿Qué tan ciertos son esos rumores? O sea, ¿qué tan verdadero eso lo que tratan de vender acá, todo lo que son tratando de justificar la acción de Putin? Mira, el poder informático siempre ha movido las masas, por ejemplo, el acceso a la información, que sea libre, que sí, y muchas veces la persona dice, no, pero están pagando, están financiando revolución. Me pregunto, a mí no me han pagado nada, créeme, y yo estaba ahí. Tampoco. A las personas que vinieron a mi departamento, que a veces eran como 50 personas, no han pagado nada, sino que es tu conciencia. Yo quiero que mi país sea representado por la persona que es condenada por delitos. Yo quiero ser parte del país donde las elecciones no son democráticas, sino que llegan, cambian la parte donde tú depositas tu voto, lo cambian simplemente. No es transparente como en Chile. ¿Yo quiero ser parte de ese país? No. Ahora, cómo llegan a ese pensamiento o cómo te hacen ver que existe un problema es solamente a través de los medios informativos. Porque, mira, si la persona tiene 3 canales solamente, está viviendo en un pueblo re chico y no le interesa que está con geopolítica, nunca va a reclamar. Pero en cambio, cuando pasa algo y te están diciendo, oye, despierta, está pasando eso, lo van, no sé, por vender el litio, lo que estaban diciendo. ¿A cuántos chilenos le estaba interesados sobre el litio? Cuéntame. Pero dime así la verdad. A nadie, pero cuando está así, hay un libro muy bueno sobre las decisiones, piensa rápido, piensa lento. Entonces está hablando, ¿por qué nosotros tomamos las decisiones? ¿En base de qué? Y ahí están hablando sobre los sesgos o sobre la experiencia y la experiencia que tiene la vida humana a través, les van a dar, oye, en esta situación pasó esto. Entonces, muchas veces los canales de televisión informático le están entregando esa información. Oye, aquí está pasando algo raro, tú tienes que reaccionar. Pero no significa que a cada una de las personas en Bielorrusia, por ejemplo, pagaron para que saliera a la calle. No. Ellos se dieron cuenta que ya no quieren ser parte de esto. A nadie. No está, ¿tú crees que los Estados Unidos se estaba financiando en Bielorrusia? No. Eso es lo que trató de explicar Lukashenko, al menos es la versión de Lukashenko. No, Bueno, olvídate.
pasando a la siguiente pregunta, para ya ir ridículo. terminando, para no quitarles más tiempo, chiquilla. Acá, Divi, muchas gracias de nuevo por tu donación, me estás volviendo rico. El que controla es el país receptor, no un ente internacional con burócratas que nosotros no hemos votado. Inmigración artificial versus al llega legal. A la llegada, seguramente. Ah, ya. A la llegada legal. Perfecto. El país receptor. Sí, no entendí mucho. No, que el que está recibiendo inmigración al migrante tiene que tener control, según si entendí bien también, receptor, el que recibe, en este caso Chile, debería tener control sobre qué calidad de gente está entrando. Claro. Y no que no sea una organización internacional como ONU que tome las decisiones sobre un país soberano como Chile, quién entra o quién no entra. Claro. Por ejemplo, es tan simple como si tú quieres ir a Canadá, 10 años atrás, no más lejos, con pasaporte chileno, tú tenías que postular a una visa y te chequeaban, o sea, qué tan deseable eres para entrar allá. Si quieres emigrar a otro país desde Chile, lo más probable es que quieres ir a país de primer mundo, te van a pedir lo mismo. Entonces, si te exigen requisitos para ser migrante en otros países, Chile tiene derecho también de exigir ciertas cosas para las personas que quieren migrar a Chile. Como por ejemplo, como mínimo, revisión de antecedentes penales, claro. Bueno, cosas que no tenemos ningún control en estos momentos, quién está entrando por norte de nuestro país. Por eso todas las cosas, las brutalidades que pasaron en Iquique, con la muerte de camioneros, ¿me entiendes? O sea, puede llegar gente muy valiosa y absolutamente a mí me tocó llegar acá como migrante, desarrollar mi vida acá como inmigrante. Pero también yo entiendo que si no hay control, pueden entrar cualquiera. Y la gente que ahora en Norte claman que son delincuentes, que los venezolanos que han entrado durante últimos años sin ningún tipo de control, es fuente de problemas para Chile. Fuente Claro. de violencia, fuente de robos, fuente de narcotraficantes y otras cosas que claramente no tenemos por qué desear en nuestro país. No nos pueden imponer tampoco recibirlos acá. Claro, no, sí es cierto. O sea, siempre hay que respetar el derecho de soberanía, sobre todo las personas. Y finalmente la crítica que se hace con organizaciones internacionales como la ONU era lo que te mencionaba, esto de que pareciera a simple vista que fuera arreglito entre algunos pocos y termina permeando hacia la mayoría. Finalmente es algo en especial, es un tema muy sensible que se da en un contexto en el que todas, o en especial en Latinoamérica, pero en gran parte del mundo, podemos ver también Canadá, lo que estaba sucediendo, este debilitamiento de los valores liberales, de la democracia liberal, y que desde el mundo intelectual, académico, uno puede estudiar todos los posmodernistas, que son todos posmarxistas y tienen una razón, la destrucción de la propiedad privada, de la familia, partiendo porque el hombre domina a la mujer y el hombre dominan a los hijos, y así se han ido desarrollando una serie de políticas que lamentablemente están tomando forma y se están volviendo una realidad muy rápidamente. O sea, tenemos proyectos de garantías de la niñez, tenemos un montón de otras, bueno, las nacionalizaciones, la adherencia, digamos, la influencia que tienen los tratados de derechos humanos por sobre, digamos, el Poder Judicial acá en Chile. Y otra cosa muy importante que seguramente tú también conoces, Patricia, que es esta como reinterpretación que se ha hecho del derecho internacional, digamos, que ha ido evolucionando de una forma que se ve más desde una visión más positivista, digamos, que tal vez de una visión más de derecho natural, digamos, como, ¿cómo se dice? El derecho... la ausencia, como ausencia de coacción, la libertad como ausencia de coacción, ¿me entiendes? No, entiendo lo que va, garantista de positivismo, ahí exactamente. Acá la gente cree que, por ejemplo, el derecho a la educación significa que el Estado te financie la educación, cuando inicialmente, tengo entendido, no esa era la interpretación que se da. No te preocupes, sabemos que estás de vacaciones. Perdón, no, lo que pasa es que ahora mi mamá me informa que Turquía declaró la guerra a la Rusia. ¿Turquía? No. Turquía. Porque en Siria mataron a los de Turcia, como algo así. Deberíamos regresar ahora.
yo soy siempre de revisar las noticias porque tú sabes que pueden ahora Sí, en no, esa sí, me guerra imagino. informática, pero porque eso Absolutamente, a es ver. Esa es grave. parte de guerra híbrida, sí. Rusia, Que Sí, guerra están Turquía. así Yo como ya te dije, ¿te acuerdas que lo conversamos ayer? Te sí. dije, Erdogan en la va a frontera atacar de Turquía, están Chipre. así ya los militares. Acá no me Mira, aparecía nada, última noticia, me No, aparece que... pero busca solamente Rusia-Turquía. Ya. Rusia, Siria y Turquía. Bueno, esto es Bueno, un... esa no, noticia en están desarrollo, pronto chiquillos. a declarar. En Siria, busca Siria, Turquía, Rusia, algo así. Eso. Quizás, pero bueno, a lo que voy, yo creo que ahora todo el mundo está unido en una sola como Comunidad. opinión, yo podría hacer respecto de Rusia, o sea, entiendo no sobre el pueblo ruso en sí, sino que los actos del gobierno ruso. Ahí están unidos en su odio y desprecio, porque esto no va a terminar fácil. Yo estoy esperando que van a declarar, no sé, el precio por la cabeza del dictador y alguien se atreve, o sea, o que sea, Y seguramente, mi y me da esperanza es mucha que sea pena. procesado. Si Mi no esperanza es es que nada sea en contra de procesado los por el rusos, tribunal. no es nada en contra del pueblo. No, claro. Nosotros entendemos perfectamente que por la decisión de una persona, tal vez enferma, porque una persona en su sano juicio nunca empieza una guerra. Totalmente. Bueno, entonces están sufriendo y van a pasarlo muy mal. La Rusia va a quedar, o sea, con esa cortina de hierro que teníamos cuando vivíamos en la Unión Soviética. Yo siento que esa misma cortina se está cayendo en estos mismos momentos en la frontera. ¿Cómo va a quedar la Rusia posguerra? Y van a empeorar su nivel de vida y van a quedar, bueno, pero yo también conozco que el pueblo ruso está súper dividido porque durante años y años y años le trataban de vender esa idea de la grandeza, que la Unión Soviética o desintegración de la Unión Soviética fue la humillación más grande, que a la Rusia la dejaron arrodillada, entonces, y que ahora por fin se están levantando de las rodillas. Y esa idea, me da mucha pena que hay gente que está dispuesta a vivir una vida miserable pensando que pertenecen a un imperio. Eso lo encuentro muy, muy lamentable. Totalmente. Bueno, acá Bueno, cada uno elige su destino, cada uno. Sí. O sea, es una cuestión, bueno, esta noticia en desarrollo no vamos a profundizar, uno, porque ya estamos en el tiempo, porque también sería irresponsable ponernos a leer la noticia acá. Sí, digamos, no, claro. Bueno, y queríamos dar más antecedentes sobre Ucrania, sobre este conflicto, que en el fondo claramente, Patti, te agradecemos enormemente tu testimonio de primera fuente. Después de todo, tú eres ucraniana, tu situación de papá chileno y mamá ucraniana. Yo soy bielorrusa, si bien yo tengo mi propia opinión, pero tú como ucraniana puedes aportar un enfoque mucho más cercano y se te agradece. Así que bueno, no sé si quedó alguna pregunta relacionada con Ucrania. O sea, lo último que estaban preguntando era, Patricia, ¿tú trabajas con inmigrantes que llegaron de forma ilegal o inmigrantes que llegaron de forma legal? Ya, aquí ve, asesora a ilegales o legales. No respondas dónde trabajas porque es absurdo, no te preocupes, por favor. No, o sea, ONG es organización no gubernamental, claro, pero no, en este caso es para el Ministerio de Salud y ahí el programa es 100% gubernamental, es para apoyar a todos los tipos de migrantes. Claro. Es por eso que ahora el gobierno nunca está usando la palabra legal o ilegal, sino que regular o irregular, y eso está en la ley. Perfectamente. Porque existe el derecho de migración, derecho de ser migrante. Eso también está en los derechos humanos, en la Declaración de Derechos Humanos, que nosotros somos libres para elegir en qué país vivir. Ahora, claro, ¿de qué manera entramos a ese país? Ahí es discutible. Así que yo, como profesional, yo siempre voy a defender a la persona. Es como el médico, que siempre va a curar a la persona, sin dar importancia si le gusta o no le gusta. Y yo voy a cumplir con mi deber de ayudar. Eso es. Sí, claro. No, sí, está claro. Es tu trabajo. Si es finalmente tu trabajo es como y decir, eres profesional. Justamente es como que llegaron inmigrantes y yo soy médico y no lo atiendo porque hay inmigrantes. No, y además, o sea, no caigamos en... Patti es inmigrante también. O sea, ¿quién? ¿De qué estamos hablando? Pero bueno, oye, ya llegando al final del programa,
Chicos, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Patricia, sobre todo, muchas gracias a ti, a Tatiana, por acompañarme en esta, no sé, ya creo que 7º programa de Funades. Como siempre, recuerden que nos financiamos a través de sus donaciones voluntarias. Por favor, compartan, den me gusta al video. Acá tenemos distintas opiniones, siempre traemos invitados de lujo. Hoy no fue la excepción. Un saludo a Carmen Hertz, que seguramente nos está mirando, nuestra fanática número 1. Y recuerden que pueden encontrar estas poleras en literatura.libertad para quienes les interesan y quienes preguntaban si efectivamente es Rothbard uno de mis autores favoritos. Así que comprenderán que sí, yo soy completamente en contra de la Organización Internacional General y por qué no decir del Estado. Soy el más extremista acá, Patricia, así que te codiaste con un psicópata. Bueno, y yo por mi parte también invitar a toda la gente que no está de acuerdo con la forma que ha tomado este conflicto, que está en contra de la guerra, que está apoyando al pueblo de Ucrania, que está luchando por su libertad y por su tierra, también apoyar en sus redes sociales, y se realizan manifestaciones en frente de la Embajada de Federación Rusa con cierta frecuencia, así que si tienen posibilidad de apoyar a la gente de Ucrania de alguna manera, y a la gente rusa también, porque insisto, no son rusos, es Putin y sus ministros, no sé, su círculo, la gente son tan rehenes y tan víctimas de Putin como de cualquier otro dictador que se apodera de cualquier país. Entonces, invito también a los amantes de libertad a proteger la libertad y celebrar la libertad. A participar. Patricia, también si quieres terminar con un último mensaje, además de muchísimas gracias por participar hoy con nosotros. Yo agradezco mucho la invitación, muchas gracias Ítalo por lo que haces, por tu trabajo, porque es un granito para entregar a la persona información, y eso es lo que mueve el mundo ahora, en este caso, en el mundo globalizado. Así que muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias. Fue un gusto verlos, ver a Tatiana. Sí, muchas gracias, fue un gusto. Y si existe alguna pregunta, necesidad, aquí estoy. Ya tenemos. Muchas gracias, por Patricia. Supuesto, vamos a dejar abierta esta ventana. Exactamente. Pati, como ucraniana, si quieren hacer más preguntas, pueden seguir preguntando en los comentarios y Pati seguramente responderá en forma ya offline. Exactamente. Sí. Y que disfrutes tus vacaciones dentro de lo que se puede. Sí, dentro de lo que se puede. Y esperemos que este Pati, conflicto aunque se sea solucione. 5 horas, pero tienes que desconectarte de las noticias porque no son vacaciones terrible, ya. Terrible. Gracias. Bueno, así ya, que bueno, chao, que estés muy bien. Cuídate, Ya, Patricia. muchas gracias a todos por Y este chao, programa. muchachos, muchas gracias a todos los que Muchas quisieron gracias. participar. Gracias, Tati, una vez más me está acompañando Una vez acá. más, Pueden Ítalo. ver el programa anterior en el que está hablando Tatiana, comentando sobre cómo fue su experiencia en la Unión Soviética, cómo viajó acá. Como vieron, la situación está grave. Una guerra, la verdad es que es difícil tomar bandos porque todos pierden. ¿Ya? Todos pierden, hay muertes sobre los civiles acá, y lo mismo que estábamos hablando, Los la civiles, crítica los que militares, cualquier vida que Toda se vida. pierde por esta estupidez es una tragedia. En Absolutamente. realidad no hay ganadores en las guerras. Y es lo mismo finalmente, lo que estábamos hablando con la OTAN, con la Organización de Naciones Unidas, con todas estas organizaciones internacionales, terminan reduciéndose a un grupo de estatistas tomando decisiones por sobre las vidas humanas, como decían, como era el dicho de dos personas, las guerras son entre personas que no se conocen pero se matan, y quienes toman las decisiones son entre personas que se conocen pero que no se matan. Así que comprenderán que no es nada para celebrar. Esperemos que se solucione de la mejor forma posible y lo antes posible, con la menor pérdida de vidas humanas posible. Paz para Rusia, todo, paz para Ucrania. And fuck that state. Y fuck the state. Así que fuck the state. Chao, chicos, que estén muy bien. Gracias, Tomás, por estar detrás de cámara. Y nos veremos el próximo domingo a las 12 en Les Funades.